que ninguno tome tu corona. Qué palabras del Señor, con tanto amor para todos aquellos que estamos seguros que lo vamos a ver, que tenemos la esperanza bienaventurada, como la llamó Pablo. Esa esperanza bienaventurada es que antes de que venga eh, a limpiar esta tierra del pecado, de tanto pecado que hay, pero que todavía está extendida la gracia del Señor para que todo el que crea en Jesús sea salvo y que tengamos esa esperanza de ser arrebatados, de ser llevados por Cristo Jesús antes de que vengan las cosas más terribles que han de suceder en esta tierra y que es cierto que van a suceder. Pero hay un llamado para aquellos que tenemos esta seguridad de ir con Él, que ninguno tome tu corona. Este mensaje está basado en Apocalipsis capítulo 3 a partir del versículo 7. Escribe esta carta al ángel de la iglesia de Filadelfia. Jesús le está diciendo esto a Juan, ahí en la isla de Patmos, porque él se está revelando y está revelando lo que hay en su corazón y está revelando todo lo que va a suceder, lo que va a acontecer. Y le dice, este es el mensaje de aquel que es santo y verdadero. De igual manera, si nosotros vemos en el capítulo 6, versículo 10, hay un clamor en el cielo donde se le llama a Dios el Padre santo y verdadero. Luego entonces Dios es santo y verdadero, el Padre Jesús, santo y verdadero. Por eso es que nos llama a nosotros a ser santos. ¿Qué es ser santo realmente? Ser santo no es otra cosa sino apartarse para Dios, decidir vivir solo para Él. ¿Cuánto tiempo de nuestra vida hemos vivido con egoísmo para nosotros mismos, pensando en lo que sentimos, en lo que pasamos? Y esa vida se vuelve vana, se vuelve fútil, se vuelve inútil incluso. Pero cuando nosotros decidimos apartarnos para Jesús, vivir para Él, entonces nuestra vida va a tener propósito. Dice que también es el verdadero, santo y verdadero. En Él no hay engaño. Todo lo que Él dice es verdad. Dice, el que tiene la llave de David, el que abre y nadie puede cerrar, y lo que Él cierra, nadie puede abrir. Aquí hay una alusión, la llave de David significa que Él tiene las llaves del reino davídico o del reino mesiánico. Todo lo que se esperaba en el Antiguo Testamento y se sigue esperando acerca de que iba a venir el Mesías y que va a traer un gobierno donde realmente va a establecer la justicia y por consiguiente la paz, recae en Jesús ahora, que Él se hizo digno de tomar el reino en esta tierra como descendiente de David y como hijo de Dios. Y entonces dice aquí que Él va a abrir una puerta que nadie va a cerrar. Le dice, conozco tus obras y te he abierto una puerta que nadie puede cerrar. Ya que acaba de decir que tiene la llave de David, del reino del Mesías, de ese reino milenial, entonces aquí lo que podemos entender es que le está diciendo a la iglesia de Filadelfia, donde había ya muchos gentiles, que nos ha abierto la puerta, o sea, que estamos invitados, que participaremos del reino mesiánico, del reino milenial de Jesucristo. No importa quienes digan que no y que antes no era así, ahora por lo que Jesús hizo es posible. Y vamos a participar de esa bendición, de ese reino. Y fíjense lo que dice después. Aunque tienes poca fuerza, sin embargo has obedecido mi palabra y no negaste mi nombre. Entonces, cuando dice tienes poca fuerza, estas palabras en el original, poca es micro, ¿sí? Y fuerza viene de la palabra
Dunamis, de donde viene el término dinamita, que es poder para hacer cualquier cosa, un poder divino, de hecho, poder que proviene de Dios. Entonces, lo que está diciendo aquí el Señor es que aunque tienes apenas un poco de mi poder, micropoder, pero ese micropoder este ha sido suficiente para obedecer mi palabra, para estar firme y para no negar mi nombre. Entonces, la situación que la iglesia estaba viviendo no era sencilla. De hecho, en Filadelfia no había muchos habitantes porque era un lugar de temblores y terremotos. Entonces, los habitantes, la mayoría o muchos habían huido y otros pocos vivían más alrededor de la ciudad porque tenía una tierra muy fértil. Entonces, a pesar de eso, ellos se habían mantenido, esta iglesia se había mantenido firme y lo que el Señor quiere es que estemos firmes a pesar de que la iglesia de hoy efectivamente está viviendo con un micropoder. Si la comparamos con la iglesia poderosa, la iglesia del Nuevo Testamento, la primera iglesia, vemos cómo había milagros, señales, prodigios, cómo había tanta gente salva, cómo había discípulos verdaderos, cosas que nosotros soñamos que vuelvan a acontecer y pedimos al Señor. Ahora la iglesia no tiene ese poder, pero aún así aquellos que seamos fieles tendremos esta puerta abierta, entraremos al reino del Señor. Dice, mira, a esos que pertenecen a la sinagoga de Satanás, esos mentirosos que dicen ser judíos y no lo son, los obligaré a que vengan y se postren a tus pies. Ellos reconocerán que es a ti a quien amo. Entonces, al parecer, cuando Jesús venga por segunda vez y cuando traiga, manifieste quién es Él al pueblo judío, será aquel momento que se cumplirá aquellos que pretendían creer, pero que realmente no creyeron en el Señor. Van a reconocer que los gentiles hemos sido salvos por gracia. Dice entonces el versículo 10, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Entonces aquí hay un por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. Este término de paciencia es un término, es una palabra que aparece mucho en el Nuevo Testamento, porque el Señor la utiliza para mostrar o para manifestar la perseverancia. Es una de las palabras en las que se traduce esta paciencia, perseverancia, el persistir, el seguir adelante. Y cuando encontramos, voy a compartir unos ejemplos, aunque no puse aquí las citas, pero quiero invitarles a que vayamos considerando. Por ejemplo, cuando nosotros vamos a Colosenses y leemos para qué es el poder, aquel poder que mencioné anteriormente, el poder dinamita, el poder de Dios, dice en Colosenses capítulo 1, a partir del versículo 9, dice, desde el día que nosotros oímos acerca de ustedes, no dejamos de orar por ustedes y pedimos que anden que conozcan ustedes la voluntad de Dios en toda sabiduría e inteligencia. Pedimos que anden como es digno del Señor. Y pedimos, versículo 11, que sean fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria. Ahí están todos los términos que tienen que ver con poder y fuerza, están ahí, parece un trabalenguas, pero significa que el Señor quiere que oremos por todo el poder que Él tiene para nosotros, pero atención, dice, para toda paciencia y longanimidad. Entonces el poder es para tomar control de nosotros mismos. El poder de Dios es para persistir en lo que Él nos ha puesto a hacer. El poder de Dios es para capacitarnos a no desmayar, a no ceder, a avanzar de tal manera que Dios esté obrando y que se esté manifestando en nuestra vida esa gracia,
ese amor, esa libertad que Él nos ha dado. Así que cuando nosotros encontramos este término de paciencia, vamos a encontrar cómo el Señor nos está llamando a que aprendamos de Él. La paciencia tiene que ver con que a pesar de las cosas que nosotros pasemos, persistimos, ¿sí? Inclusive a pesar de las pruebas, sea en término general o sea a través de las pruebas que enfrentamos eh, como parte del servicio, como parte de servir al Señor. Entonces, quiero dar otro ejemplo y quiero leer e ir a Santiago capítulo 1 y el versículo 12. Es interesante cómo relaciona aquí. Dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Entonces, el varón que soporta la tentación, dice que cuando haya resistido esa prueba, recibirá la corona de vida. Aquí en Apocalipsis 3:10 dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, todo lo que el Señor quiere que nosotros hagamos con persistencia, dice, yo también te voy a guardar de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran en la tierra. Entonces, resulta que el Señor, en este tiempo que estamos viviendo ahora, nos está probando. Esta prueba es con un propósito benéfico. La prueba que tenemos como hijos de Dios y como cristianos, ¿sí?, es para que nosotros podamos desarrollar carácter, porque cuando Jesús venga, lo que va a transformar va a ser nuestro cuerpo, pero nuestro carácter ya tiene que estar desarrollado. Ya debemos tener amor, gozo, paciencia, fe. Ya debemos de tener ese dominio propio, esa templanza. Entonces, cuando nosotros regresemos con Él, la Escritura habla, y ya lo hemos mencionado anteriormente, de que nos va a permitir colaborar con Él, regir las naciones. Entonces no va a poder poner gente sin carácter para gobernar con Él. Tenemos que tener ese carácter. Por eso es que ahora somos probados. Por eso es que ahora pasamos situaciones que sacan de nosotros lo que hay. Y el punto es que cuando sacamos de nosotros o sale de nosotros todavía lo podrido, todavía lo pecaminoso, todavía aquellas áreas en las que estamos, que no hemos trabajado, es tiempo para pedir al Señor, Señor, perdóname porque todavía estoy siendo falto delante de ti, perdóname porque todavía me falta carácter en esta área, porque todavía de repente miento, de repente pierdo el control, exploto, y entonces ese proceso es el que nos va perfeccionando. Sin embargo, también dice, el que soporta la tentación recibirá la corona de la vida. Entonces, el propósito es no solamente que salgan las cosas que nosotros no agradan a Dios, sino que salga lo que sí le agrada, que salga el carácter, que surja la fe, que tengamos esa confianza, que tengamos esa perseverancia, y entonces al vencer cada victoria que nosotros tenemos, el Señor nos corona, ¿verdad? Nos añade a lo que vamos a recibir. Pero aquí dice claramente que cuando nosotros guardamos su palabra, es decir, cuando nosotros con persistencia obedecemos, vamos a ser guardados de la prueba que vendrá sobre el mundo entero. Y no hay prueba sobre el mundo entero sino la gran tribulación. Así que yo puedo todavía reforzar más, entender mejor que los verdaderos cristianos de este tiempo no vamos a pasar por la gran tribulación. No. Por eso ahora estamos pasando pruebas. Por eso ahora tenemos que fortalecer nuestra fe. Por eso ahora tenemos que mostrarle cuánto le amamos. Por eso ahora. Ahora, ¿qué es la prueba que va a venir? Bien. Quiero referirme en Apocalipsis 6:5 al tercer sello. Dice, cuando el Cordero
abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven y mira. Y miré y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio de los cuatro seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por un denario, y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Así que este caballo negro que tiene a un jinete, el cual lleva una balanza, es el hambre. Va a haber tal hambre sobre la tierra, ¿sí? Y aquí ya surgió el primer jinete en el caballo blanco, que la mayoría de los estudiosos coinciden en que es el anticristo. Después de que la iglesia es arrebatada, él empieza a entrar en escena. El segundo caballo es la guerra. Este es como una consecuencia, viene un hambre tan tremenda. Un denario era el salario de un día. Así que una persona solo va a poder ganar, o lo que gane en un día solo le va a alcanzar para tener una comida, una persona. ¿Se imaginan lo que esto significa? El hambre que va a haber. Ahora, después dice, pero no dañes el aceite ni el vino, o cuida el aceite y el vino, porque lo que va a suceder es que la gente más rica, los multimillonarios o la gente que tiene la riqueza ahora, pues la va a tener. O sea, se va a hacer todavía mayor la brecha entre el que es rico y el que no tiene. Esa es la situación que se va a vivir. Es solo un ejemplo. Pero además vamos más adelante y encontramos, vámonos hasta el quinto sello, ahorita. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenía. Entonces estos mártires clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero? Otra vez, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre de los que moran en la tierra. Porque efectivamente desde los primeros creyentes, desde el tiempo del apóstol Pablo y Pedro, que fueron muertos en el tiempo de Herodes, y los que fueron perseguidos, primer siglo, segundo siglo, tercer siglo, hasta el cuarto siglo, la iglesia pasó por diferentes etapas de persecución, la primera iglesia, hasta que se hizo eh, como oficial el cristianismo. Y entre comillas muchos se volvieron al cristianismo, pero siguieron con sus costumbres. Y desafortunadamente por ello fue que en lugar de llamar Zeus, ahora le llamaron San Pedro, por ejemplo, y siguieron haciendo los mismos carnavales y las mismas eh, fiestas a esos dioses, solamente con nombres de santos, supuestamente. Y esto pues llevó tiempo, hizo que la iglesia perdiera su santidad, perdiera lo esencial. Pero hoy en día, a pesar de todo lo que ha avanzado, sigue habiendo persecución. Siguen muriendo creyentes por el nombre de Jesús, son perseguidos. Todos esos van a estar ahí, pero hay una respuesta que se les da. Dice, se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. Es decir, que los que se queden a la tribulación y a la gran tribulación van a sufrir persecución y martirio. Van a tener que pagar con su propia vida, demostrando así su fe. Van a ser salvos por fe porque se van a entregar a Jesús. Desafortunadamente va a haber mucha gente que estuvo en las iglesias, que escuchó sobre esto, que de alguna manera lo entendió, pero no llegó a amar la verdad. No abrió su corazón para creerlo, creer a Jesús y entregarse a Él. Y cuando ellos se queden aquí,
van a reaccionar y van a arrepentirse, van a entregar su vida a Cristo, pero ya no se fueron en el arrebatamiento. A ellos va a esperar el Señor y pide a estos mártires que están clamando que esperen un poco, porque van a llegar más. Qué terrible esto, pero así va a suceder. Sin embargo, ¿qué otras cosas van a suceder? Cuando vamos a Apocalipsis capítulo 6, versículo 12, encontramos algo más que miró Juan. Y dice, miré cuando abrió el sexto sello. Y aquí hubo un gran terremoto. Un gran terremoto. Todo todo científico que tiene que ver con los movimientos de la Tierra, sismólogos, saben que en algún momento habrá diferentes terremotos de magnitudes impresionantes. Entonces, esto es algo que el Señor ya había declarado y nosotros vemos, por ejemplo, en Ezequiel 38:19. Dice, porque he hablado en mi celo y en el fuego de mi ira, que en aquel tiempo habrá gran temblor sobre la tierra de Israel, que los peces del mar, las aves del cielo, las bestias del campo y toda serpiente que se arrastra sobre la tierra, y todos los hombres que están sobre la faz de la tierra, temblarán ante mi presencia, y se desmoronarán los montes y los valles caerán, y todo muro caerá a tierra. Entonces en Apocalipsis encontramos más adelante un terremoto todavía peor, pero en el sexto sello va a haber un terremoto. Dice, y el sol se puso negro como tela de silicio y la luna se volvió como sangre. Eso también el Señor lo habló en Joel. Y en Lucas 21 dice el versículo 25, entonces habrá señales en el sol, en la tierra y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. Entonces, aquí en Lucas capítulo 21 es semejante o es el mismo evento de Mateo capítulo 24, cuando Jesús está hablando acerca de las señales de su segunda venida, cuando Él está respondiendo lo que va a acontecer al final, y entonces Él dice aquí en Lucas que el sol se va a oscurecer, también en la luna va a haber señales, y que en la tierra va a haber angustia de las gentes. Se van a angustiar y se van a confundir. 26. Desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces, yo creo que esto es literal. Creo que van a acontecer estas cosas que nosotros encontramos aquí. ¿Sí? Apocalipsis 6:13 dice, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Así que estas situaciones que nosotros encontramos aquí, verdaderamente así van a acontecer. Cuando nosotros vamos a alguna de las profecías del Antiguo Testamento, encontramos en Isaías capítulo 24, dice, he aquí que el Señor vacía la tierra y la desnuda, y trastornará su faz, y hace esparcir a sus moradores. Todo ese capítulo 24 habla acerca de lo que el Señor va a hacer cuando traiga ese juicio sobre la tierra. Dice versículo 20, Isaías 24:20, temblará la tierra como un ebrio y será removida como una choza, y se agravará sobre ella su pecado y caerá y nunca más se levantará. Así, a ese punto llegará la tierra. Y vean el versículo 21, acontecerá en aquel día que el Señor castigará al ejército de los cielos en lo alto y a los reyes de la tierra sobre la tierra.
el ejército del cielo, todo principado, potestad, gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales de maldad, serán juzgadas en aquel tiempo. Quizás a eso también se refiera cuando dice que las estrellas del cielo van a caer sobre la tierra, porque las estrellas son un símbolo de los ángeles. En Apocalipsis más adelante dice que cuando el dragón fue echado fuera de los cielos, arrastró una tercera parte de las estrellas, es decir, de los ángeles. Entonces el Señor va a juzgar toda actividad demoníaca que hay ahorita, pero que está siendo frenada por el Espíritu Santo y que podemos nosotros pelear contra ellos. Después no va a haber quien los contenga y vendrán sobre la tierra. Y todo tipo de ocultismo, de maldad, se va a acrecentar de una manera terrible, terrible. Entonces, esta es la forma en la que nosotros encontramos cómo Dios va a traer juicio sobre la tierra. Y el Señor lo que quiere que nosotros logremos entender y lo que Él espera que nosotros hagamos con esa plena certidumbre de que Él viene, de que su palabra se va a cumplir, de que de verdad, si algo podemos ver en la Escritura es que hasta hoy en día nadie ha podido refutarla, porque hay tantas cosas que se han cumplido, que son verdaderas y se seguirán cumpliendo. Así que nosotros estamos esperando que el cumplimiento de sus promesas venga. Así que yo quiero invitarte a que tú consideres, cuando dice aquí que ninguno tome tu corona, el Señor lo que Él está esperando, por así decirlo, es que nosotros podamos entender eso, que ninguno tome tu corona. Ninguno tome tu corona. Cuando vamos a la parte final de este mensaje a la iglesia, a Filadelfia, nosotros vamos a encontrar como en las promesas del Señor está. Dice en el versículo 12, Apocalipsis 3:12, al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de él. Entonces, esto es parte de lo que el Señor va a hacer en nuestras vidas y va a hacer en nuestro corazón. Pero es importante y es determinante que nosotros nos preparemos para ello. Yo te invito a que, como dice Apocalipsis 3, versículo 11, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Esta palabra retén lo que tienes o retener es ser fuerte, obtener. Así que ser fuerte, obtener, sujetar, son las cosas que Dios quiere que hagamos con lo que tenemos. Tu vida tiene propósito. Dios quiere que tú le sirvas. Dios quiere que tú sigas creciendo en tu vida espiritual. Dios quiere que seas persistente. Dios quiere que te esfuerces. Dios nos está llamando a que estos últimos tiempos, en verdad estamos en los últimos tiempos, nos entreguemos al Señor con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro amor. Y que en este tiempo que nosotros tenemos como oportunidad para servirle, lo hagamos con todo lo que somos. Esa será la manera en la que vamos a retener, de tal manera que nadie tome nuestra corona. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Entonces el Señor te va a hacer una columna en el templo. ¿Por qué les dijo esto a la iglesia en Filadelfia? Porque ellos vivían con ese temor continuo. Pero dice, ahora yo te voy a hacer una columna y te voy a hacer ciudadano de los cielos. Y ahí no habrá que temer. Ánimo, que Dios me los bendiga y que estemos dispuestos
a mantenernos firmes, sabiendo que si ahora lo hacemos, si ahora somos pacientes, si ahora obedecemos, no tendremos que pasar por la gran tribulación que viene sobre esta tierra. Y por el contrario, seremos coronados por Él y seremos columnas en su templo. Que el Señor te bendiga.